Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Al Servicio de tu Salud y siempre a través de nuestro portal www.andina.pe. Bienvenidos a nuestro programa, un programa siempre dedicado al servicio de la salud para sobre todo prevenir antes que lamentar y siempre vivir felices pues en el seno de nuestra familia. El día de hoy pues estamos en una semana importante también porque en estos días se celebra el Día de las Enfermedades Raras y raras porque conocemos muy pocos de ellas, inclusive para detectarlas es complejo porque a veces puede confundirse con cualquier otro síntoma de otra enfermedad y a veces eso para la persona o la familia es muy doloroso y fastidioso también, pues el acudir cotidianamente al médico y no saber realmente qué es lo que padece. El día de hoy está con nosotros pues en el programa para hablar también de una de ellas que es la fibrosis pulmonar, una enfermedad también que ataca a los pulmones y que lo va deteriorando al paciente. ¿Qué cosa sabemos de la fibrosis pulmonar? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo tener los cuidados adecuados en nuestro familiar? Para eso está con nosotros el doctor Alfredo Pachas, especialista neumólogo, director del Instituto de Neumología Peruana, quien está el día de hoy con nosotros. Bienvenidos al programa, doctor. Iván, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias a todo tu público. Muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, nos va a ayudar a conocer y saber mejor en qué consiste la fibrosis pulmonar, cómo podemos detectarlo a tiempo para evitar cuadros más complejos en el futuro. La fibrosis pulmonar básicamente son cicatrices en el pulmón. Poco a poco el pulmón se va tornando de ser una esponjita a ser algo duro y que dificulta el pasaje del aire. Entonces el paciente en un inicio solamente siente un poco de tos, seca y falta de aire, que progresivamente van aumentando. Ya después se van sumando otros síntomas, pero así es como empieza y es así como van a los primeros médicos. Doctor, en cuanto a la fibrosis pulmonar, ¿quiénes son las personas que están más propensos a sufrirlo? ¿El fumador, el que ha tenido quizás algún tipo de ambiente donde ha aspirado demasiados humos tóxicos? Efectivamente. Si bien es cierto, se ha acuñado el término idiopático para aquellas enfermedades en las cuales tú no conoces cuál es la causa, pero hay causas muy conocidas. El tabaco, sobre todo en grandes cantidades, polvos, humos, químicos. Nos pasa con mucha frecuencia encontrar pacientes que han trabajado en empresas donde se manejan muchos químicos inhalados y esas personas terminan haciendo fibrosis. Aquellos que por algún motivo están expuestos a muchos humos de diverso tipo, también. Hasta profesores, por la tiza, que es algo bastante común. Sí, ¿no? Antes los profesores, pues, antiguamente utilizaban en la pizarra y las tizas y todo estaba, pues... Ahora todo es con plumón acrílico, pero antes era tiza. Sí. Y la tiza era lo único que encontrábamos en estos profesores que hacían fibrosis. A pesar de no fumar y no tener una vida desordenada, sí. simplemente por el polvo de la tiza. Uno no tiene que hacer todo, no tiene que exponerse a muchas cosas, basta con una. Lo que importa acá es que uno tiene un pulmón que está predispuesto genéticamente, listo para enfermarse por ciertas cosas. El tema es que eso todavía está en pininos, todavía estamos avanzando muy poquito en el tema genético, pero ya se sabe eso. Antes se decía, la fibrosis no se transmite, ahora se dice, la fibrosis sí uno transmite la posibilidad de enfermar. ¿Qué quiero decir? Si tú hiciste fibrosis por tabaco, tus hijos no deben de fumar porque seguramente van a hacer fibrosis también. Ok. O sea, hay que tener siempre esos cuidados, esa prevención, ¿no? Sí, correcto. Porque pueden ser candidatos a tener también la fibrosis pulmonar. Sí. Ahora, como te digo, ya se sabe eso, que uno hereda las posibilidades de enfermar. No es que te va a dar sí o sí. Si te cuidas, es muy probable que tengas menos opciones de que te dé. Y el tema de ¿esto puede darle a cualquier persona de diferente edad?
¿Y también de diferente género, hombre, mujer, es indistinto? Ok, hay que empezar diciendo que hay cerca de 200 tipos de fibrosis. No todas son iguales. Cada una se comporta de maneras diferentes. La idiopática, la más común, la más famosa de todas, empieza en pacientes más allá de los 50 años, 50, 60, 70 años. En cambio, existen otras que se presentan en más jóvenes, como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad, aquella que le da a quien huele algunos polvillos orgánicos. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, al que cría palomas, al que cría gallos, gallinas, a aquel que muele café en grandes cantidades, por ejemplo. El honguito del café puede entrar por su nariz, llegar a su vía respiratoria y hacer una neumonitis, le llamamos una inflamación, que luego se transforma en una cicatriz. Esta de las palomas, por ejemplo, es un tipo de fibrosis hasta cierto tipo curable, mientras que las otras, la gran mayoría, son fibrosis que van avanzando. Entonces tenemos diversos tipos, aunque claro, la gran mayoría te va a decir fibrosis se da en personas mayores. Sí, y es cierto, es la gran mayoría. Lo que he escuchado también, sí, es cierto, sí, pero no necesariamente como usted dice. No necesariamente. Ahora, la semana anterior tuve un paciente de 35 años con fibrosis. ¿Por qué? Porque él tiene un palomar. Y entonces, él no cumple con las características de la edad, pero preguntando, dimos con el tema del palomar. Probablemente su pronóstico sea mejor que el de aquellos que hicieron van a hacer fibrosis de otro tipo en edades más avanzadas. En él probablemente tenga un mejor tratamiento. Bien, nos encontramos pues con el doctor Alfredo Pachas, quien es especialista neumólogo y director del Instituto de Neumología Peruana, quien está con nosotros el día de hoy. Pueden hacer sus preguntas a través de nuestro Facebook Live para que el doctor, encantado, va a poder contestar cada una de ellas, porque es importante conocer también estos temas de fibrosis pulmonar, de neumología, para poder saber con certeza y a tiempo poder darle una solución al problema que se pueda tener. Doctor, cuando usted hablaba de este paciente de 35 años, ¿cuáles son los pronósticos que pueda tener una vida dentro de los parámetros tranquila y poder tener una calidad de vida mejor? En el caso específico de él, que era por un tema de palomas, en aquellos pacientes que vienen tempranamente, la posibilidad es casi de retornarnos al 100% de su función pulmonar anterior. En aquellos que ya está bastante avanzado y que ya las cicatrices se realizaron, ya es más difícil. Yo siempre lo pongo como ejemplo para que el público me entienda me voy a la playa, me expongo mucho al sol, no me echo bloqueador y al otro día tengo una tremenda insolación. Así es. ¿Sí? Muy irritado. Eso se llama inflamación en el pulmón, más o menos pasa al inicio así. Pero luego, ¿qué pasaría si en vez de eso me sigo irritando o de pronto me cae aceite hirviendo? Eso me deja una cicatriz tremenda, irreversible. Eso ya es la parte de fibrosis, la cicatriz propiamente. Entre la inflamación y la cicatriz pasa un tiempo, en el cual yo tengo las opciones de regresar todo a como era antes. Así como pasa con nuestra insolación. Lo dejamos unos días, nos cubrimos, qué sé yo, ya no nos exponemos y todo regresa a como antes. Sin embargo, hay momentos en que ya la fibrosis se desencadena. Y estoy hablando de este joven. Hay otros tipos de fibrosis, como la idiopática, como la neumonía intersticial no específica, una serie de fibrosis que avanzan y avanzan y avanzan y avanzan. Podemos hacer mucho por ellos ahora. Existen tratamientos que retrasan la evolución de las enfermedades. ¿Qué quiero decir? Mi enfermedad va a 100 kilómetros por hora. Si yo le doy el tratamiento, voy a rebajarla a 50, a 30 kilómetros por hora. Va a seguir avanzando, pero no a la velocidad de antes. Y eso recién lo tenemos hace 3 o 5 años en el mundo. El Perú quizá unos 3 años, que tenemos las nuevas medicinas, el nintedanib, la pirfenidona, que van a hacer que la fibrosis sea mucho más lenta. ¿Y son medicinas, no son inhaladores? No, son tabletas. Y los inhaladores casi nunca tienen
lugar en el tratamiento de la fibrosis. Son raros los pacientes a los cuales un inhalador les va a ayudar. Sí, porque un familiar cercano pues también le recetaron pues ese tema de la fibrosis inhaladores. Entonces, con ese tema de también de si era o no era y con todos los chequeos, y sí es complicado, doctor Pachas, el diagnosticar exactamente a un paciente con fibrosis pulmonar. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Durante muchos años no le prestamos demasiada atención a fibrosis porque no había ningún tratamiento. Y entonces todos nuestros esfuerzos siempre terminaban en lo mismo. En los últimos años, en cambio, las cosas han cambiado. Tenemos nuevas medicinas, hemos comenzado a prestarle mucha atención y en el Perú recién en los últimos años también ha llegado esta ola, por decirlo así, de nuevo conocimiento que nos permite saber mejor cuándo, qué tipo de fibrosis, cuál es la medicina correcta, porque no es la misma medicación para todas. Como mencionaba al inicio, son cerca de 200 tipos de fibrosis, cada una con un tratamiento absolutamente diferente. Entonces, efectivamente, los médicos también recién están en esta nueva etapa de conocimiento sobre estas 200 enfermedades y los tratamientos diversos para cada una de ellas. Eso va a tomar un tiempo hasta que pues el médico peruano se empodere, como pasa a nivel mundial, que esto poquito a poco la gente va comenzando a conocer sobre esto nuevo en fibrosis. Doctor, usted ya también al inicio del programa nos dio algunos síntomas que uno puede percibir dentro de este tema de fibrosis, otros más que uno quizás pueda darse cuenta para estar al tanto, ¿no? En casa, con algún familiar y decir, bueno, a veces uno acude simplemente, que es lo correcto también al médico internista o al médico general, ¿no? Y después recién ya va a la especialidad de neumología, ¿no? Sí, y fibrosis al inicio no te da mayor cosa, tos y un poco de falta de aire que va avanzando. Cuando ya da otros síntomas, como por ejemplo, baja de peso o las uñas que comienzan a ponerse un poco diferentes, ya no son planas, se ponen redonditas o moradas. Entonces en ese instante ya el paciente está con una fibrosis bien avanzada. Entonces lo que corresponde es, si yo tengo un familiar que le falta el aire o comienza con mucha tos, debo llevarlo de pronto sí efectivamente al especialista. Y porque como acabo de decir, es importante hacer diagnósticos tempranos. Si yo tengo un paciente que le hago un diagnóstico, con las nuevas medicinas probablemente doblo su esperanza de vida. Si lo encuentro pues ya bien avanzado, lo que le queda de vida sí lo voy a doblar probablemente, pero ya no es tanto como si lo encontrara sano. Y recordemos ahora que también existen las opciones, que todavía en Perú no hay muchas, pero ya estamos avanzando como el trasplante, que es algo que, bueno, por ejemplo, habrán escuchado el Puma, se hizo su trasplante, ahora está bastante bien, y si bien es cierto, no es la panacea, no es la curación final, pero es un nuevo paso. Y que en Perú todavía tenemos poca experiencia, pero ya estamos avanzando. Existe un equipo muy bueno en salud que está haciendo, en el Hospital Almenar, está haciendo estos trasplantes. Si bien es cierto, llegar al trasplante es difícil, no es sencillo, hay que tener un rango de edad, pues hay que ser joven, probablemente menos de 70 años, no hay que tener enfermedades adicionales, hay que estar bastante deteriorado desde el punto de vista pulmonar y por último, tenemos que estar en el momento justo, porque es trasplante de un pulmón cadavérico, es de alguien que acaba de fallecer en las horas próximas y ese pulmón tiene que coincidir con el pulmón de nuestro paciente. No es simplemente que por ahí alguien me dice, ¿cómo hago? Yo tengo dinero, quiero pagar. No es tan sencillo. No es como ir a comprar a la farmacia una pastilla. Sí, sí, y sobre todo con la donación de órganos, que ese es otro tema inclusive, ¿no? Que también en nuestro país todavía nos resistimos a este tema. Hay una... tener esa cultura. Así es, tenemos que... Fabricio Mendoza nos consulta. Muchas gracias, Fabricio, por estar en sintonía de Al Servicio de tu Salud. ¿Cómo puedo saber si tengo fibrosis? Bueno,
habría que recalcarlo un poco más, ¿no? Y lo has dado. Comentábamos temprano, si yo tengo tos por mucho tiempo, aquí en Perú lo primero que se piensa es tuberculosis, es cierto. Sí, es cierto. Por supuesto, sí. Eso está muy bien, pero igual también fibrosis entra dentro de las posibilidades. Y si ya soy mayor de 50 años, con mayor razón. ¿No? Si me falta el aire, de pronto yo caminaba mucho y ahora he comenzado a caminar menos, evidentemente tengo que tener más cuidado, tengo que preocuparme. Muchas personas dicen, no, lo que pasa es que bueno, ya mis años, ya debe ser la edad, y no es así. No es tan así, y no es tan abrupto tampoco. Uno no deja de poder caminar mucho de la noche a la mañana. Pero hay personas que comienzan, ¿no? En 2 o 3 meses, de pronto, cada vez se cansan más, es la hora de ir con el especialista. Esos son los 2 signos fundamentales, signos que, como bien lo dijiste, puede ser cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad puede dar eso, pero ahí está, es la labor del especialista hacer la diferencia. Comienza a preguntar más cosas y de pronto encuentra que fumaba, que trabajaba en una mina, por ejemplo, o trabajaba en una fábrica con tóxicos, o que era cosmetóloga, o que criaba palomas, etc. Y entonces comenzamos a armar el rompecabezas y nos damos cuenta que la posibilidad no va por tuberculosis, de pronto tampoco enfisema, qué sé yo, asma, sino va por fibrosis. Usted ha dicho que las personas que inclusive son cosmetólogos o cosmetólogas trabajan también están propensas a... Todo aquel que esté oliendo químicos, los anestesiólogos, por ejemplo, en mi caso. Yo ya he conocido un par de anestesiólogos con fibrosis y se portaban absolutamente bien, no hacían ninguna otra cosa en su vida más que inhalar los gases, y es algo que probablemente sea también una causa. Entonces, todo aquel que trabaja con gases, con químicos, inhalables, humos, va probablemente a hacer alguna enfermedad pulmonar en el futuro, no solo fibrosis. Doctor, y en el Perú, ¿tenemos algunos datos, algunas estadísticas de la población que sufre este tipo de enfermedad? No sabemos. En el mundo sí se sabe, en Estados Unidos se sabe algunas cosas. Que la incidencia más o menos es un promedio de 10 por cada 100.000. Y que la prevalencia, o sea, cuántos ya todo el tiempo tienen. Los nuevos son la incidencia. Los nuevos más los antiguos y es la prevalencia. La prevalencia es como 50 por cada 100.000. Si lo llevo a Perú, podríamos estar hablando de unas 15.000 personas con fibrosis idiopática. Siendo una enfermedad rara, como te decía temprano, no es tan rara. Ahora, si le sumas las otras 200 causas de fibrosis, ya no llega a ser tan rara. Aquí sí estamos hablando de 500.000 de personas con fibrosis de diverso tipo. ¿No? Esos son estimados, es cierto, pero es lo que probablemente pudiera haber. Cuando una persona es diagnosticada con fibrosis pulmonar, ¿es inevitable decirle que ya no practique deportes, que ya su vida tiene que hacerlo de otra manera? Va a depender. Depende de muchas cosas. Si está en una etapa muy inicial, inusual por cierto, la mayoría llegan de moderados a severos. Ahí al paciente no le hacemos mayores restricciones. Cuando ya llega en un estado moderado o severo, sí le comenzamos a restringir ciertas cosas. Si va a hacer algún tipo de deportes, tiene que fijarse, algunos ya tienen que usar oxígeno incluso al hacer esfuerzos. Pero no es que le pidamos que no lo haga, le pidamos que lo haga con cuidado y ahí medimos si necesita o no oxígeno al hacerlo, porque sí sería malo para su corazón que lo estuviera sobreexponiendo, porque recuerda, ya el pulmón no funciona y quien intenta hacer esa labor es el corazón. Y entonces comienzo yo a hacer esfuerzo y el corazón va a comenzar a latir a toda velocidad. Si ya soy mayor, imagínate, puedo tener ya algún problema cardíaco de fondo y puedo terminar con otra cosa. En esos casos nosotros le pedimos al paciente cierto tipo de cuidados. Sí, es importante lo que usted dice, doctor. Y bueno, también recalcando las medicinas que ahora existen para también las personas que padecen de este mal, ¿no? Que va avanzando para tener una mayor calidad de vida con ellos. Sí, hay medicinas para retrasar la enfermedad,
como te decía, nintedanib y pirfenidona son dos de los productos nuevos en esto, pero también hay medicinas para dar calidad de vida, ¿no? Si el paciente ya está bastante avanzado, le damos oxígeno, de repente le damos alguna otra medicina para que disminuya la tos, para que disminuya esa falta de aire tan intensa, etc. El paciente que se estreñe, mucha gente no le presta mayor atención a eso. Nosotros sí, porque el paciente que está estreñido ya no quiere comer. Porque cuando va al baño se siente morir, le falta tanto el aire que ya no quiere ir al baño. Y como sabe que lo lleva al baño es la comida, no quiere comer. Y no le cuenta a su familia. La mayoría de pacientes no tienen esa capacidad de contarle a la familia todo. Y la familia no lo sabe. Otra cosa es que lo que les pasa es no quieren entrar a la ducha. Porque se ahogan. Les falta el aire terriblemente y el paciente prefiere no contarlo. Una de las cosas que le recomendamos si ya está usando oxígeno es que entre a ducharse con todo el oxígeno, con su cánula, para que pueda ducharse tranquilo, ¿no? O a hacer sus deposiciones. Estamos atentos a que no se estriña, por ejemplo, el paciente. Le damos suplementos proteínicos al paciente porque si su masa muscular es más baja, las posibilidades de que haga complicaciones es mayor, de que pueda respirar mejor, es más difícil con poca masa muscular. Entonces a esos pacientes tenemos que por lo menos disminuir la baja de peso o estabilizar su peso, que ya no siga bajando de peso. ¿Por qué bajan de peso? Porque el paciente está con una fibrosis que está haciendo cicatrices todos los días y eso consume sus proteínas. El hígado es como si estuvieras corriendo una maratón, tu pulmón está corriendo una maratón todos los días. Te vas a bajar de peso. Lo que necesitamos es reponerle la proteína. Doctor, todo lo que debemos saber y preguntarle a nuestros familiares para estar al tanto de cómo está su salud realmente. Doctor, tenemos también en línea a la señora Marisa Rodríguez, quien es vocera de la Federación de Enfermedades Raras, que este miércoles 28 pues es el día de enfermedades raras, repitiéndolo, y ella está con nosotros en la línea telefónica también para hacernos llegar también el sentir de muchas personas, muchas familias que padecen de algún tipo de enfermedades que no son tan comunes en nuestro medio. Señora Rodríguez, bienvenida al programa Al Servicio de tu Salud. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, haciendo presente el saludo de la presidenta de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, la señora María Lourdes Rodríguez. Muchas gracias a usted, señora Marisa Rodríguez, por brindarnos un valioso tiempo en su día, en su espacio. Queremos saber un poco que nos cuente también cómo nosotros, los diferentes tipos de enfermedades raras que existen en nuestro país y que lamentablemente desconocemos, y como hablábamos con el doctor Pachas, pues es tan difícil dar con el diagnóstico preciso. Sí, bueno, en primer lugar saludar al doctor Alfredo Pachas, lo conocemos bastante bien, un gran profesional dedicado realmente a la salud del paciente, ¿no? Bueno, en el país se estima, a nivel mundial se estima que hay 7.000 enfermedades raras, de las cuales en nuestro Perú solamente son reconocidas algunas, debido también a nuestra geografía, ¿no? Tenemos una serie de enfermedades raras, la hipertensión pulmonar, esclerosis múltiple, miastenia, esclerodermia, lupus, una enfermedad bien rara, HPN, que tiene 7 pacientes nada más conocidos aquí en el Perú, y una serie más de enfermedades raras que por su rareza son difíciles de diagnosticar. No tenemos expertos suficientes a nivel nacional que puedan diagnosticar. Si en Lima es muy difícil encontrar un diagnóstico precoz, menos en provincia, menos en el interior del país. La difícil situación que están pasando todos los pacientes con enfermedades raras, a pesar de que tenemos una ley que fue promulgada en junio del 2011, aún no ha sido reglamentada. Esto hace inviable la ley, por lo tanto no se puede usar. Y los pacientes carecen de tratamiento, carecen de especialistas, carecen de medicinas, algunas son de alto costo, como en este caso la hipertensión pulmonar, que gastan un promedio de $5.000 mensuales.
no es accesible. El MINSA no lo da, no lo entrega, porque no estamos en el listado de enfermedades raras. El Salud tiene solamente 2 tratamientos para la hipertensión pulmonar de las 14 que hay a nivel mundial. Y somos uno de los países de Sudamérica que estamos más desatendidos en cuestión de salud en enfermedades raras. Chile tiene tratamientos para sus enfermedades raras, más de 7. Colombia igual, Ecuador igual, y Perú solamente 2, 3. Y esto es, si se logra diagnosticar la enfermedad a tiempo, el paciente puede seguir haciendo su vida de forma normal. La persona puede seguir con su vida de forma normal, sin afectar la economía de su familia, sin afectar la psicología de su familia. Porque decimos que cuando tenemos un paciente con enfermedad rara, crónica, toda la familia está enferma. Toda la familia está pendiente de esa persona. Porque no es fácil, no encontramos apoyo rápido, no, es muy complicado, es muy difícil. Y para las personas con enfermedades comunes, es difícil tener tratamiento, imagínense para una persona que tiene enfermedad rara, que no es conocida, que no tenemos médicos especialistas. Muchos, encontramos unos cuantos, solamente unos pocos profesionales que están capacitados para diagnosticar las enfermedades raras. Señora Marisa Rodríguez, esperemos que se reglamente muy pronto la ley de enfermedades raras, pues como usted dice, pues que ya hace un par de años de esto, ¿no? Para que puedan darle una mejor calidad de vida a cada uno de los pacientes. Yo también conozco inclusive a niños que tienen algún tipo de enfermedad realmente rara, desconocida, y es todo un sufrimiento no solamente para la persona que la padece, para el niño, sino también para toda la familia, como usted bien lo ha dicho. Estamos esperando que el ministro Salinas se pronuncie en estos días y nos pueda dar la gran sorpresa el 28 de que prepublique el reglamento de ley sobre enfermedades raras, ¿no? Nos aunamos pues también a su pedido. Muchas gracias, señora Marisa Rodríguez, vocera de la Federación de Enfermedades Raras. Quizás en otro momento pues esperemos tenerla también presencialmente en nuestro programa. Vamos a hacerle también la invitación extensiva para usted. Y muchas gracias nuevamente a usted por darnos unos minutos de su tiempo y brindar también esta información a todo nuestro público a través de nuestro portal andina.p. Muchas gracias, señora Rodríguez. Gracias a ustedes. Doctor Pachas, pues mire, es cierto, ¿no? Tenemos varios tipos de enfermedades que realmente no hay especialistas que puedan dar con el diagnóstico preciso. Antes del programa le comentaba también un caso particular y también nos costó mucho averiguar, ¿no? Tenemos una pregunta de Melissa Pérez. ¿Es verdad que el reflujo gástrico repercute en la posible aparición de fibrosis pulmonar? Sí, es cierto. El reflujo está relacionado a la aparición de cicatrices. El ácido que tenemos en nuestros pulmones sube a través del esófago hasta la boca, sobre todo de noche, que es la hora en que estamos echados, que es la forma más sencilla que suba cuando estamos a nivel horizontal. En ese instante puede llegar unas pequeñas gotas a la vía aérea, a la vía respiratoria, y llegar hasta el pulmón. Ese ácido quema. Y entonces puede formar cicatrices. Sí se conoce el reflujo como una de las posibles causas. Por eso es que a todos los pacientes con fibrosis pulmonar le damos tratamiento para reflujo. Y con mucha frecuencia se va a ver en sus tomografías, por ejemplo, que tienen unos esófagos grandes, que normalmente deben estar cerrados absolutamente, pero en ellos, por la misma fibrosis, comienza a jalar y el esófago se torna grande, y entonces es una causa, y al mismo tiempo, por culpa de la fibrosis, esto se empeora. Doctor, ya nos está empezando a preocupar, porque muchos de los periodistas a veces sufrimos de reflujo gástrico cuando vamos al gastroenterólogo por todo el estrés del trabajo, y
Y bueno, ahora nos dice que eso también puede ser una causa, ¿no? Una causa probable, sí. Bueno, hay que cuidarnos realmente en temas de salud. Doctor, usted nos decía pues que el detectarlo tempranamente pues ayudar a una mejor calidad de vida, pero ¿qué pasa con las personas ya mayorcitas de 80 años que tienen ya la enfermedad, ¿no? Y que quizás ya una mayor sintomatología, ¿no? ¿Funcionan las medicinas? ¿Qué podemos hacer con ellos? Muchos de nuestros televidentes están pues también a la espera de esto, ¿no? Porque tienen gente y personas ancianas en casa. Es una pregunta que recibo con frecuencia. Yo tengo un blog de fibrosis pulmonar y con frecuencia preguntan, tengo una persona mayor que ya está con una enfermedad avanzada, ¿debo darle la medicina o no? Entonces aquí entra a tallar el riesgo versus el beneficio. Va a depender de muchas cosas. Si la enfermedad ya está más avanzada, lo primero que yo hago es decirle, ¿sabes qué? Tenemos que evitar que empeore con una neumonía. Vacúnate contra neumonía, contra influenza, contra tosferina. Ponle oxígeno, que no se estriña. Hay que mejorar el tema de la nutrición, que ya no coma 3 veces al día, que coma 5 veces al día, sobre todo proteínas, me dicen, y algo en especial, pescado, por ejemplo. Ok, hecho las cosas mínimas que debo hacer, ya pasamos a, ok, le doy tratamiento para fibrosis o no, y eso lo pongo en la balanza. Antes se decía, si ya está muy avanzado, no le des tratamiento. Ahora se sabe que incluso en pacientes avanzados hay una ligera disminución de la progresión de la enfermedad. ¿Puedo entonces elegir darle tratamiento? Quizá. ¿De qué depende? Depende de algunas cosas, como si la familia no se va a descompensar económicamente, porque las medicinas no son del todo baratas. Va a depender si la calidad de vida del paciente va a ser buena con el tratamiento. Pudiera ser que yo le estoy dando la medicina, pero al mismo tiempo estoy fastidiando demasiado su vida. Entonces, es un tema de conversar con el paciente, con la familia y entre todos tomar una decisión de qué es lo mejor. Algunos me dicen, yo quiero tomar mi medicina, pero mira, puede pasar esto, no importa. Ok, vamos a darle, lo hacemos juntos. Otros me dicen, bueno doctor, si es así con esto, mejor así nomás, la mantenemos tal cual, perfecto, es una buena idea también. Ambas son buenas opciones. Pero eso hay que conversarlo. No es algo que lo debe solamente, esa decisión no solamente la debe tomar el médico. Doctor, el tiempo se nos fue volando. Realmente hoy hemos aprendido más acerca de esta enfermedad de fibrosis pulmonar. Quizás nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Lo esperamos pues para una próxima oportunidad aquí al programa Al Servicio de tu Salud, para que nos pueda brindar mucha más información también de otro tipo de enfermedades pulmonares, tal vez, como se habló quizás la tuberculosis también, ¿no? Entonces, temas que usted domina ampliamente, doctor. Muchas gracias nuevamente. Estuvo con nosotros el doctor Alfredo Pachas, especialista neumólogo, director del Instituto de Neumología Peruana. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Iván, muchas gracias por la invitación, cuando gustes. Bien, con nosotros será hasta la próxima semana. Se despide Iván Calderón el día de hoy. Quédese siempre en nuestra programación a través de nuestro portal www.andina.pe, porque hay muy buenos programas. Y ya sabes, a cuidarse muy bien, la prevención es lo mejor, a tener una vida saludable, una dieta y unas comidas adecuadas, balanceadas, para pues ser feliz y vivir felices y a regalarle siempre una sonrisa a la vida. Muchas gracias, cuídate y quédate en sintonía de nuestra multiplataforma. Gracias.